Bienvenidos al Gran Premio de Austria, bienvenidos de nuevo al espectáculo de la Fórmula 1 que regresa tras los test de febrero y lo hace de forma oficial desde el último Gran Premio en Abu Dhabi de diciembre del año pasado, con un calendario con 8 citas provisionales a las que se añadirán otras, varias pruebas canceladas y nuevas decoraciones en sus monoplazas por parte de equipos como Williams y Mercedes. En el Red Bull Ring ha comenzado la temporada 2020 de Fórmula 1 de la mejor manera posible, con un carrerón increíble. En la parrilla de salida, Bottas comenzó desde la pole pese a fallar en su segundo intento y junto a él lo hizo Verstappen, seguido del McLaren de Lando Norris y Alexander Albon. Quinta posición para Hamilton tras una sanción de 3 puestos por no decelerar con banderas amarillas. Y lo sorprendente es que la penalización llegó minutos antes de la salida por una reclamación de Red Bull que fructiferó. Y sexta para Sergio Pérez. Séptimo salió Leclerc por el pésimo rendimiento del Ferrari junto a Sainz. Y la quinta fila fue para Stroll y Ricciardo, mientras Vettel se quedó fuera de la Q3 para comenzar al lado de Gasly y delante de Kvyat y Esteban Ocon en su regreso a la Fórmula 1. 15ª y 16ª posición para los Haas de Grosjean y Magnussen. 17º salió George Russell junto a Giovinazzi y desde la última fila lo hicieron Raikkonen y el debutante Nicolas Latifi. Valtteri Bottas comienza el año como el pasado, en lo más alto del podio. Mantuvo el liderato en la salida, vio como Hamilton se colocó segundo hasta pegarse a él y con la aparición del primer safety car montó el duro. Con varios problemas en los sensores como su compañero y evitando los pianos, no tuvo que defenderse por la ausencia de ataques de Hamilton, que sí rodaba en zona de DRS. En segunda posición, y de forma sorprendentemente sorprendente, terminó Charles Leclerc. El de Ferrari se mantuvo séptimo en la salida, se colocó sexto al abandonar Verstappen y sufrió para mantener a Sainz tras él por su falta de velocidad punta. Montó el duro con el safety car provocado por Magnussen, el medio por el causado por Grosjean y Russell, y con esta goma seguiría sexto hasta el momento en que adelantó a Norris. Se aprovechó de una salida de pista de Albon, superó a Pérez y se vio beneficiado por una sanción de 5 segundos a Hamilton por echar de pista a Albon. Gran carrera suya, pues el Ferrari no ha tenido nada de velocidad en todo el fin de semana. El último escalón del podio, de forma sorprendente a secas, fue para Lando Norris con su McLaren. Se mantuvo tercero en los primeros metros, pero enseguida perdió posiciones con Albon y Hamilton y recuperó una con el abandono de Verstappen, por lo que al montar el duro, Lando estaba cuarto. Se vio superado por Pérez, con el segundo coche de seguridad montó el medio y con estas gomas aprovechó la salida de Albon, perdió una posición con Leclerc y adelantó a Pérez antes de hacer la vuelta rápida en el último giro para terminar a poco menos de 5 segundos de Hamilton y aprovechar su sanción para anotar el primer podio de su carrera en Fórmula 1. Por consiguiente, Lewis Hamilton terminó cuarto tras comenzar quinto en vez de segundo, al reclamar Red Bull la decisión de los comisarios de no sancionar a Hamilton por no decelerar en la clasificación. Lewis superó a Norris, a las pocas vueltas a Alexander Albon y cuando abandonó Verstappen era segundo. Se pegó a Bottas, paró en la misma vuelta que su compañero en periodo de coche de seguridad. Sufrió con los sensores para evitar problemas de fiabilidad y en la relanzada del tercer safety car echó a Albon fuera de la pista y fue sancionado por ello con 5 segundos de forma rigurosa, por lo que cayó de la segunda a la cuarta posición. La quinta posición fue para un Carlos Sainz que fue muy rápido pero no logró adelantar a Leclerc, por lo que en las primeras vueltas solo pasó de ser octavo a séptimo por el abandono de Verstappen. Con el segundo safety car tardó una vuelta de más en parar y rodaba noveno a 15 vueltas del final, pero nada más terminarse el tercer periodo de safety car adelantó a Ocon y a Gasly y a punto estuvo de pasar a su compañero, pero finalmente solo adelantaría a Pérez y no se aprovecharía de la sanción a Hamilton. El mexicano de Racing Point fue sexto en lo que fue una carrera decepcionante del equipo rosa. Era quinto por el abandono de Verstappen cuando paró a montar el medio y superó a Norris para acercarse a un par de segundos de Albon. No paró en los siguientes periodos de coche de seguridad y cuando se relanzó por segunda vez la prueba estaba tercero, pero Albon le adelantó y tras la tercera relanzada sería Leclerc y ambos McLaren quienes le pasarían. Fue sancionado con 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane, pero tal sanción no le hizo perder la posición con Gasly, quien fue séptimo. El de Alfa Tauri se aprovechó de los abandonos de Verstappen, Ricciardo y Stroll para ser noveno cuando montó el duro, y al no parar en el segundo periodo de safety car se colocó séptimo. Fue sexto con la salida de Albon, perdió la posición con Sainz y aguantó delante de Ocon para sumar 6 buenos puntos. El francés, de Renault, sumó 4 puntos en su regreso y su estrategia fue clavada a la de Pierre Gasly. Perdió 2 posiciones en la salida que recuperaría las primeras vueltas
y aprovechó los 3 abandonos previos al primer coche de seguridad para ser undécimo con el duro. Mantuvo este compuesto como Gasly para ser octavo, se aprovechó de la salida de Albon, le pasó Sainz y detrás de su compatriota cruzó la línea de meta el de Renault. Giovinazzi fue noveno pese al mal ritmo de Alfa Romeo y fue, en gran parte, gracias a su estrategia. Ganó 4 puestos en los primeros metros, se vio superado por Kvyat y Ocon, se aprovechó de los abandonos y era duodécimo cuando montó el duro. Rodaba décimo tras el segundo safety car, el tercer periodo lo aprovechó para montar el blando, y gracias a los abandonos de las últimas vueltas y superar a Latifi y Kvyat, el italiano suma 2 puntos. Y el último punto se lo lleva Sebastian Vettel para su equipo Ferrari, en una carrera nefasta por su parte pese a su buen comienzo, pues con el medio le ganó la posición a Ricciardo en la salida. Sufrió mucho en las rectas, los abandonos de Stroll y Verstappen le dejaron octavo, y al intentar adelantar a Sainz trompeó y cayó a la 15ª posición. En ese momento comenzó su remontada, montó el blando para el final y gracias a los abandonos y adelantar a coches más lentos, logra un punto que demuestra, en mi opinión, mejor el rendimiento real de Ferrari que el podio de Leclerc. Ahora hablemos de Albon, que se retiró cuando rodaba undécimo, pero pudo haber ganado esta carrera. Adelantó a Norris para ser tercero, perdió la posición con Hamilton, y el parar para montar el blando y adelantar a Pérez justo antes del tercer periodo de safety car le dejaba atrás los Mercedes con el juego de gomas blandas nuevas. Intentó adelantar a Hamilton por el exterior, se fue por la grava y cuando estaba a punto de regresar a la zona de puntos, tuvo que retirarse. Undécimo fue Latifi, último clasificado, duodécimo Kvyat, que no vio la bandera cuadros por un reventón, y Albon aparece como clasificado, pese a tampoco ver la bandera cuadros. Entre los abandonos oficiales encontramos a Raikkonen, que perdió un neumático en las últimas vueltas, Russell y Grosjean, que provocaron el segundo safety car, y Magnussen, que causó el primero. Stroll, Ricciardo y Verstappen se retiraron en la primera parte de la carrera. En la estrategia, carrera una parada, aunque fue mejor aprovechar también el segundo periodo de safety car para cambiar de gomas otra vez. En el Mundial de Pilotos el orden es el mismo al de la clasificación de la carrera, y en el de constructores, McLaren es segundo y destaca el 0 del equipo Red Bull. La próxima cita será en una semana también en el Red Bull Ring. Esperemos que sea al menos la mitad de divertida que esta primera prueba.